Atrás después de un pequeño descanso, así que empecemos. Ujú. A ver. Recuerden que estamos en el mes de aniversario, así que, eh, bueno, ¿no? Siempre haciendo hincapié, chicos, que este mes esperan varias cosas, hay varios eventos, así que ya van a ir viéndolos, ¿no? Muy bien, en la última clase que tuvimos, nosotros hablábamos de la primera parte del primer militarismo, recuerden. Sí, nosotros teníamos, en esa clase habíamos visto los primeros gobiernos, ujú, del primer militarismo. Habíamos hablado, por ejemplo, del gobierno de eh, José de la Mar, habíamos hablado de Agustín Gamarra, habíamos hablado de Orbegoso, ujú. También habíamos mencionado el gobierno eh, de Salaverry, un gobierno bastante corto. Nos habíamos dado cuenta de algo muy importante durante estos primeros gobiernos del Perú. Los militares que gobernaban pertenecían a dos facciones políticas, a dos grupos políticos, ¿m?, marcadamente diferenciados. ¿Se acuerdan cuáles son esos dos grupos políticos? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles son esas dos tendencias políticas que existían en nuestro país durante este tiempo? Por un lado estaba el bando liberal y por otro lado estaba el bando conservador. Ujú, muy bien, por ahí, Isel. Isel, muy bien. Excelente. Crispín, muy bien. Recuerden, los liberales eran aquellos que buscaban una descentralización política y es aquellos que también buscaban que el Congreso tenga más poder que el presidente. Entonces buscaban un legislativo o ejecutivo débil. Y el bando conservador era aquel que buscaba concentrar todo el poder en manos del presidente, o sea, que el presidente tenga más poder que el Congreso. A eso le llamábamos ejecutivo fuerte. Ujú. Y bueno, esa era la característica política que tenía nuestro país durante el primer militarismo. En la última clase hablamos del gobierno de Orbegoso y cómo Orbegoso representaba el bando de los liberales. Eh, Él decidió modificar eh, algunas leyes, así que decidió crear una nueva constitución, la constitución de 1834, una constitución de tendencia liberal. Esta constitución, por ejemplo, establecía que los aranceles, recuerden que era un impuesto al comercio, uh-huh, que los aranceles disminuyan. Aranceles bajos terminó estableciendo el gobierno de Orbegoso y eso generó la oposición de quienes, a ver chicos, vamos, quienes se habían levantado en protesta, ¿no? Y habían desencadenado también una lucha interna, una primera guerra civil en nuestro país, motivo de que los aranceles hayan disminuido. A ver, ¿de quién estamos hablando? Del sector de los conservadores. Hay dos guerras civiles que se dieron en tiempos de Orbegoso. La primera guerra civil fue dirigida por eh, Pedro Bermúdez. Uh-huh. Esta guerra civil llegó a su fin con el abrazo de Maquinguayo, no te olvides, un conservador bastante joven llamado José Rufino Echenique decidió enfrentarse, decidió enfrentarse eh, a Pedro Bermúdez, lo termina capturando y lo entrega como prisionero y como traidor del gobierno al presidente Orbegoso. Con eso termina la Primera Guerra Civil. La segunda se termina también desatando en el gobierno de Orbegoso, motivado por la falta de entrega de cargos al sector conservador, cargos políticos. Esto es una promesa que había hecho Orbegoso, pero que no había cumplido durante su gestión como presidente. Y el segundo motivo es que los aranceles, si bien es cierto, habían sido elevados, pero se había elevado aranceles al trigo chileno. Recuerden que el sector conservador es un sector que tiene una gran cantidad de haciendas en la costa norte. Ellos producen sobre todo azúcar, venden azúcar a Chile y Chile les vende a ellos trigo.
Entonces, el problema es que al subir los aranceles al trigo chileno, esto enojó a los comerciantes chilenos, quienes también aumentaron o elevaron los aranceles al azúcar peruano. Eso afectó a los conservadores y se levantaron nuevamente en armas, dando inicio a la Segunda Guerra Civil. Para esa Segunda Guerra Civil, un personaje de repente simbólico que debemos recordar es este militar y caudillo, Felipe Santiago Salaverry, quien recibe apoyo del más grande conservador del Perú en esos tiempos. Profe, una pregunta. ¿Quién es el más grande conservador del Perú durante esos tiempos? Gamarra. Al final, el gobierno de Orbegoso terminó siendo derrocado del poder y Salaverry terminó siendo establecido como presidente. Un gobierno bastante corto, por cierto, ya que Orbegoso decidió unir fuerzas con el presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz. Las tropas bolivianas invadieron el sur del Perú y enfrentaron a los conservadores rebeldes. Así es como se producen algunas batallas importantes, como por ejemplo la batalla de Yanacocha y la batalla de Socabaya. La batalla de Yanacocha, donde Santa Cruz terminó derrotando a Agustín Gamarra, quien escapa hacia la zona sur, Bolivia, y posteriormente se refugiaría en Chile. Y por otro lado, tenemos también la batalla de Socabaya, donde Santa Cruz termina venciendo a Salaverry, quien fue capturado y fusilado. Después de esto, se sentaron las bases de lo que vendría a ser la Confederación Peruano-Boliviana. Recuerden que esto era un proyecto político, económico, que ya se había discutido antes en tiempos de Gamarra. Recuerden que Gamarra quería formar esto. Gamarra estaba de acuerdo con unir o integrar al Perú con Bolivia. Santa Cruz, que era el presidente de Bolivia, también estaba de acuerdo con esto. La pregunta es entonces, ¿por qué no se llevó a cabo la creación de la Confederación Peruano-Boliviana en ese tiempo? A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué en tiempos de Gamarra no se pudo establecer la Confederación Peruano-Boliviana? ¿Quién se acuerda de esto, muchachos? ¿Cuál fue el problema? Si Santa Cruz y Gamarra tenían, ¿no?, la idea de formar una Confederación Peruano-Boliviana, ¿qué pasó? A ver, ¿alguno de ustedes recuerda qué ocurrió? Fácil. Lo que pasa es que, si bien es cierto, el proyecto de la Confederación era un proyecto en común entre ambos. ¿Mm? Muy bien, Flores, claro, ambos querían ser quienes dirijan la Confederación. Ambos querían dirigir la Confederación Peruano-Boliviana. Y esto obviamente generó discrepancias entre ambos gobernantes y al final no se concreta la creación de la Confederación. Sí se firman algunos acuerdos, sobre todo para el comercio de lana, el comercio de cobre en la zona sur del Perú, entre peruanos y bolivianos, pero no se crea la Confederación Peruana-Boliviana. Entonces, ahora vamos a ver el día de hoy justamente qué es la Confederación Peruano-Boliviana. Que duró bastante poco. De repente, en aspecto de importancia, es muy importante, porque si bien es cierto, tiene una duración de 3 añitos, ¿no? Parece un tiempo largo para ti. El proyecto de la Confederación era un proyecto que, según los planes con los cuales fueron creados, la Confederación debería existir por siempre. Así que fue un proyecto muy grande, pero que duró un corto tiempo nada más. Eh, Podemos entender entonces la Confederación Peruano-Boliviana como un proyecto no solamente de corte político, no solamente consistía en integrar políticamente al Perú y a Bolivia, sino también de forma económica. Por eso es un proyecto político-económico que sobre todo intentaron establecer los sectores liberales. Y esto debemos tomarlo en cuenta. Los sectores liberales, principalmente comerciantes, que se encontraban en la zona sur del Perú, específicamente en la zona de Arequipa, ya que recuerden que Arequipa geográficamente es el centro de
de los liberales en nuestro país, mientras que Lima era el centro de los conservadores. No se olviden de esto. Ahora también el otro sector liberal que buscó crear la confederación eran los liberales en Bolivia. ¿Cuál era el objetivo detrás de todo esto? Crear un estado muy fuerte, que sea el principal socio comercial de los ingleses y que con el tiempo la Confederación Peruano-Boliviana pueda hacer frente a todo intento de dominio extranjero, europeo o norteamericano en Sudamérica. Era un proyecto bastante inteligente. Lamentablemente, el proyecto fracasa. ¿Por qué? Porque genera discrepancias con otros gobiernos sudamericanos. Estamos hablando sobre todo de dos gobiernos, el gobierno argentino y el gobierno chileno. Ahora, la pregunta, chicos, ¿es la primera vez que el Perú y Bolivia están unidos? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Será la primera vez que el Perú y Bolivia, estos territorios al menos, ¿no? ¿Han estado unidos o no? No, muy bien, claro. A ver, muéstrame algún ejemplo o algunos ejemplos donde anteriormente en la historia el territorio de Puno, el sur del Perú en general estuvo unido con la zona norte de Bolivia. A ver, ¿cuándo ocurrió esa unión? Ujú. Muy bien, García, excelente. Durante el virreinato, por ejemplo, ¿no? Claro, recuerden, incluso podemos también trastocar la época pre-inca. Profe, la época pre-inca, claro. No sé si ustedes se acuerdan de esta cultura, la cultura tiahuanaco. Durante el desarrollo de la cultura tiahuanaco hubo una integración de la zona sur del Perú y la zona norte de Bolivia. Y no solamente con Tiahuanaco, sino también con los reinos aymaras. Durante esa etapa también estuvieron integrados sus territorios. En la época inca también, claro que sí. Recuerden tanto la zona de Cusco, ¿no? La zona, por ejemplo, de Puno y el norte de Bolivia formaban parte del Collasuyo. Entonces había una integración. La pregunta es entonces si esa integración territorial, geográfica, entre la zona sur del Perú y la zona de Bolivia o el norte de Bolivia, existió desde tiempos incas y pre-incas. ¿Cuándo se rompió esa integración? A ver, qué buena pregunta. A ver, dime. A ver. ¿Cuándo se termina rompiendo esa integración geográfica que existía entre la zona sur del Perú y la zona norte de Bolivia? ¿Cuándo? ¿En qué momento? En el virreinato también estuvieron unidos. Durante el siglo XVI y XVII, recuerden, el virreinato se expandía desde Panamá hasta Chile. Estuvieron integrados. Pero ¿cuándo se da esta fragmentación, esta ruptura? A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo ocurre eso? Siglo XVIII, chicos. Siglo XVIII. ¿Qué ocurrió durante el siglo XVIII? Dentro del marco de las llamadas reformas borbónicas, el virreinato del Perú se fragmentó, creándose así dos virreinatos más, recuerda, el virreinato de Nueva Granada en el norte y el virreinato del Río de la Plata en el sur. Entonces, cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, se da la primera ruptura entre la zona del sur del Perú y la zona que ya en ese tiempo se denominaba Alto Perú. Ujú. Esa es la primera fractura. ¿Y cuándo se termina al final generando de forma definitiva esa ruptura? Con el proceso de la independencia. Claro, con el proceso de la independencia. Profe, ¿por qué dice eso? Recuerda, en tiempos de Bolívar, cuando Bolívar llega aquí al Perú y libra, ¿no?, la lucha por la independencia, después de vencer a los españoles en Ayacucho, al año siguiente, las tropas de Bolívar al mando de José Antonio de Sucre derrotaron a los realistas en el Alto Perú
y le dieron la independencia a esa zona del Alto Perú, dando origen a un país llamado Bolivia, en honor a Bolívar. Con la creación de la República de Bolivia, se terminó culminando este proceso de separación del sur del Perú con la zona del Alto Perú o la zona de Bolivia, ¿no? Así es. Y bueno, ahora, para 1836, el proyecto encabezado por Andrés de Santa Cruz era volver a integrar, no tanto económica como políticamente, estos dos territorios y hacer frente no solamente a la incursión o al dominio extranjero norteamericano y europeo sobre esta zona de Sudamérica, sino que también convertirse en el primer estado, ¿m?, en la principal potencia económica de Sudamérica, superando el desarrollo económico chileno y el desarrollo económico brasileño. Esa era la idea de la Confederación Peruano-Boliviana. Así que vamos a ver cómo se termina estableciendo esta confederación. Vamos con el origen. El origen de la Confederación Peruano-Boliviana se remonta a una serie de asambleas y acuerdos previos a su creación. Para esto debemos recordar a este personaje. Él es el impulsor de la Confederación Peruano-Boliviana. Su nombre es Andrés de Santa Cruz. Recuerden que lo primero que él hizo tras vencer a los enemigos de Orbegoso aquí en el Perú fue dividir geográficamente el Perú en dos estados. ¿Profe qué? Sí, el territorio del Perú, que ideológicamente estaba dividido, y eso lo sabía Santa Cruz. Santa Cruz sabía que, por ejemplo, en las ciudades del norte, Lima y el norte, eran focos de conservadores, mientras que en las ciudades de Arequipa y en el sur eran focos de ideas liberales, ¿no? La mayoría de liberales se encontraban en el sur. Así que Santa Cruz sabe, si los peruanos están divididos en conservadores al norte, liberales al sur, entonces voy a dividir geográficamente el Perú y así se divide el Estado peruano en dos. Dos, el Estado norperuano y el Estado surperuano. No se olviden esto, el Estado norperuano y el Estado surperuano. Cada uno de estos estados incluso tuvo su propia capital. Santa Cruz estableció la capital del Estado norperuano en la ciudad de Lima y la capital del Estado surperuano en Arequipa. Miren, pero fue una pregunta, ¿y por qué Santa Cruz hizo esa división del Perú antes de crear la Confederación Peruano-Boliviana? Porque Santa Cruz sabía lo siguiente: si la Confederación fracasaba, la idea que tenía Santa Cruz es de anexar los territorios del sur del Perú a Bolivia. Claro, como en Bolivia la mayoría en ese tiempo en el poder eran liberales, si eran liberales la mayoría de habitantes, de políticos en Bolivia, ellos podían rápidamente anexar la zona sur del Perú, ya que ahí también había una gran presencia de peruanos liberales. Entonces, su primer proyecto es crear una unión de estos tres estados. Si eso fracasa, integrar el estado sur peruano al estado de Bolivia. Profe, era un proyecto bastante ambicioso, claro que sí. Una vez en examen de admisión nos preguntaban, por ejemplo, ¿cuántos estados conformaron la Confederación Peruano-Boliviana? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Mm? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, ¿cuántos estados conformaron la creación de la Confederación Peruano-Boliviana? Muy bien, Torreblanca. Claro, son tres estados. Eso estaba conformado por tres estados. Claro, el estado norperuano, ¿no?, de mayoría conservadora, el estado surperuano de mayoría liberales y el estado boliviano, que estaba también dirigido en ese tiempo por una gran cantidad de liberales. Entonces son tres estados los que conforman la Confederación Peruana-Boliviana. Ahí está. Ahora, ¿hay asambleas previas para la formación? Claro que sí. Los representantes políticos de cada uno de los estados se van a terminar reuniendo para poder dar su voto a favor o en contra de la formación de la Confederación Peruano-Boliviana. Es por eso que se produce, por ejemplo, el Congreso de Huaura, donde los representantes del Estado norperuano eligen como presidente a Luis de Orbegoso.
Profe, Luis Orbegoso, sí, este personaje fue nombrado presidente del Estado norperuano y ellos dieron su voto a favor de que deseaban integrar la Confederación Peruano-Boliviana. Luego, en el Congreso de Sicuani, los representantes políticos del Estado surperuano dieron su voto a favor de la creación de la integración a la Confederación Peruano-Boliviana y eligieron como presidente de este Estado a Pío Tristán. Luego, en el Congreso de Tapacari, los representantes del Estado boliviano decidieron nombrar como presidente a Miguel de Velasco y dieron también su voto de apoyo para que se integren estos tres estados a la Confederación Peruano-Boliviana. Entonces nos damos cuenta de algo, ¿no? Nos damos cuenta que la Confederación Peruano-Boliviana se integró por tres estados, estuvo integrado por tres estados, y en cada estado debería haber un presidente. Por lo tanto, dentro de la Confederación Peruano-Boliviana habían tres presidentes, uno por cada estado. Pero el cargo más alto de control político en la Confederación Peruano-Boliviana no era el de un presidente. Por encima de estos tres presidentes se encontraba Santa Cruz. La pregunta es, ¿qué cargo tenía Santa Cruz en ese tiempo? ¿Cuál era el cargo que él ejercía dentro de la Confederación Peruano-Boliviana? A ver, por ahí alguna idea. ¿Qué cargo habrá tenido este personaje? Él ejerció el cargo de protector. ¿Mm? Sí, Santa Cruz fue designado como protector de la Confederación Peruano-Boliviana. Aquí está, miren. Ujú. Justamente el Congreso, ¿no? Que permite de forma oficial la creación de la Confederación Peruano-Boliviana es el Congreso de Tacna. En el Congreso de Tacna se estableció de forma definitiva, ujú, en la creación de la Confederación Peruano-Boliviana y se estableció que la confederación estaba dirigida por Santa Cruz, quien asumió el cargo de sumo protector. Su poder era total, era pleno, chicos. ¿Mm? Profe, ¿por qué pleno? Recuerden, su poder no tenía límites. ¿Qué significa eso? Que Santa Cruz, por ejemplo, si él se daba cuenta de que el presidente del Estado norperuano o el presidente del Estado surperuano no cumplían, ¿sí? No acataban, por ejemplo, su disposición o compartían ideas distintas, Santa Cruz con el cargo de protector podía destituir a cualquiera de estos tres presidentes. Y si podía destituir a cualquiera de estos tres presidentes, también podía destituir a cualquier autoridad dentro de cada uno de los estados. Su poder no tenía límites. Era todopoderoso. Era omnipotente, pero también era omnividente. ¿Y, pero qué significa eso? Santa Cruz observaba a través de un sistema de inteligencia lo que ocurría en cada uno de los estados integrantes de la Confederación. Incluso su cargo de protector tenía una duración de 10 años, pero, profe, 10 años, pero él podía autorreelegirse por 10 años más y así de forma indefinida. Por lo tanto, su cargo como protector y su poder no tenía límites. Por eso es que en algunos, por ejemplo, estudios históricos, se señala que el cargo de protector que tenía Santa Cruz aquí era un cargo vitalicio. No era vitalicio, ¿no? El plazo era 10 años, pero él tenía la capacidad de autorreelegirse, ¿no? Las veces que él deseaba en el poder. Entonces, esa era la idea de Santa Cruz, ¿no? Y bueno, justamente en relación a esto, podemos ver aquí el mapa para poder comprender la dimensión que venía teniendo la Confederación Peruano-Boliviana en su momento. Toda la zona de color naranja representa la Confederación Peruano-Boliviana en su momento. Se dan cuenta, geográfica y territorialmente, obviamente, nos damos cuenta de que era un territorio bastante extenso, muy amplio, muy amplio. Ahora, profe,
Claro, Bolivia todavía tenía su salida al mar. Claro que sí, Bolivia todavía tenía salida al mar. Recuerden que la salida al mar, Bolivia la pierde durante la Guerra del Pacífico, más adelante todavía. Ahora, un detalle importante, por ejemplo, es que Santa Cruz estableció también la creación de la bandera de la Confederación y de una constitución para la Confederación Peruano-Boliviana. Miren la bandera. La bandera de la Confederación era esta. Miren el símbolo que se encuentra en medio. Si se dan cuenta, el escudo de la bandera de la Confederación no era otra cosa que la unión de los escudos nacionales, tanto de Perú como también de Bolivia, unidos, ¿no? Por una especie de ramas, dos ramas de laurel que se extienden, ¿no? Eh, en forma semicircular y en la parte superior el sol, ¿no? El sol que representaba a una deidad, la deidad de los incas, ¿no? Y que mostraba la unidad, por ejemplo, del Perú y Bolivia desde ese momento. Así es. Entonces, esto es simbólico, ¿no? Esta es la bandera de la Confederación. Bueno, ahora vamos a conocer cuáles son las medidas tomadas por Santa Cruz dentro de su cargo o dentro del cumplimiento del cargo de protector de la Confederación. Una de las primeras medidas que toma Santa Cruz, por ejemplo, es aplicar la política de puertos libres. ¿Cómo política de puertos libres? En, en la política de puertos libres, era una política para buscar atraer a los comerciantes ingleses. Y esa ley o política de puertos libres se encontraba sobre todo relacionado a la constitución que había sido proclamada por Santa Cruz en el año 37 en la ciudad de Tacna. Es una constitución liberal, por lo tanto, entre uno de sus artículos señalaba de que el comercio de la Confederación era un comercio liberal. ¿Qué significa esto de comercio liberal? Que la idea de la Confederación era cobrar, ¿cuánto? 0% de aranceles a los productos llegados tanto de Europa como también de Norteamérica, pero sobre todo de Europa. La idea era relacionar a la Confederación Peruano-Boliviana, relacionarlo comercialmente con Europa, ser los principales abastecedores de productos para la comunidad europea. Esa era la idea que tenía Santa Cruz, pero sobre todo era atraer el interés de los ingleses. Recuerden que Inglaterra es la primera potencia del mundo en ese tiempo. Por lo tanto, el objetivo de Santa Cruz era vincular económicamente a la Confederación Peruano-Boliviana con el Estado inglés. Así es. Para eso, la política o la ley de puertos libres es importante. Miren por aquí. ¿En qué consiste esta ley de puertos libres? En primer lugar, Santa Cruz declara puertos libres, o sea, se terminó permitiendo que cualquier país de Europa pueda vender productos en cualquiera de estos puertos. ¿Cuáles son los llamados puertos libres de la Confederación? El puerto de Arica, ubicado en el estado sur peruano, el puerto del Callao, ubicado en el estado norperuano, el puerto de Paita, Paita, profe, ¿dónde queda? En Piura, ubicado en el estado norperuano, el puerto de Cobija, en el estado boliviano, y el puerto de Mejillones. Por ahí también hay otro puerto en Bolivia llamado Mejillones. Es que, claro, son puertos marítimos. Sí, yo sé que es un poquito extraño, ¿no? Que tú escuches, profe, puerto marítimo en Bolivia. Claro, actualmente Bolivia es un país mediterráneo a partir de su salida al mar, pero en ese tiempo mantenía la salida al mar, no te olvides. Entonces, ¿qué significa que Santa Cruz haya decretado estos puertos como puertos libres? Fácil. Eso significa que cualquier país podía vender libremente productos en a través de cualquiera de estos puertos comerciales, sin pagar ningún impuesto, siempre en cuando, y ahí viene la condición, siempre en cuando aquel barco que trae productos para venderlos en la Confederación sea una embarcación que haya llegado directamente a la Confederación Peruano-Boliviana. Ese término directamente es muy importante que ustedes lo conozcan. Profe, ¿por qué?
¿Qué significa ese término directamente? Eso significa que no hayan hecho escala o que no hayan vendido productos antes de llegar a la Confederación Peruana Boliviana, no hayan vendido productos en otros lugares. Eso significa directamente. Uh-huh. Y esto va a generar lo siguiente, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. Vamos a imaginar que esto es Sudamérica, ¿no? Los productos europeos llegan de esta forma. Uh-huh. ¿Qué pasa si un barco vende productos en Buenos Aires, una embarcación europea que trae productos aquí, vende productos en Buenos Aires y después de esto se desplaza a la Confederación y a través de cualquiera de estos puertos decide vender productos? En ese caso, ¿se aplica el libre comercio? O sea, ¿se aplican el 0% de aranceles? No. ¿Por qué? Porque ha vendido, antes de llegar a la Confederación, ha vendido ¿en dónde? En Buenos Aires. Solamente se aplica la ley de puertos libres, el 0% de aranceles, a aquellas embarcaciones que lleguen directamente a los puertos de la Confederación. ¿Eso qué significa? Que la embarcación europea tenía que llegar así, de esta manera, de frente, sin vender en ningún otro estado. Esto traía consigo un problema. Esto arruinaba el comercio tanto de Argentina como también el comercio chileno. Profe, ¿por qué? Porque los ingleses abastecían, antes de esto, abastecían con productos a Argentina y a Chile. Imagínate ahora, ¿no? Profe, pero ¿y cuánto le cobraba el Perú si ellos vendían, si los ingleses vendían, o la Confederación Peruana Boliviana, cuánto les cobraba en aranceles si ellos vendían antes de llegar a la Confederación en otro lugar? Si ellos vendían haciendo escala, o sea, no iban vendiendo productos en Argentina, después en Chile y después en la Confederación, si hacían eso, la Confederación Peruana Boliviana les aplicaba 300% de aranceles a los productos europeos. Si el europeo quiere vender productos aquí, en la Confederación tiene que pagar 300% de aranceles. Son aranceles altísimos, chicos. Y esto obviamente no beneficia en nada a los comerciantes ingleses. Ellos hacen un estudio, ¿no? Los ingleses hacen un estudio y se dan cuenta que la población de la Confederación Peruana Boliviana puede comprarle todas las mercancías que ellos venden en América del Sur. Por lo tanto, a los ingleses les conviene, ¿no? En vez de pagarle impuestos a Argentina, a Chile, mejor vendo en la Confederación directamente, no pago ningún impuesto y obviamente obtengo mayores ganancias. Así que el sistema de puertos libres benefició a los comerciantes ingleses, a los comerciantes tanto peruanos como bolivianos, pero de tendencia liberal, porque recuerden, ellos están a favor de los aranceles cero, o sea, de libre comercio. Pero la pregunta es, ¿este sistema de puertos libres a quién afectó? Esa es la gran pregunta. ¿A quién afectó, chicos? A ver. Si bien es cierto, beneficia a los liberales peruanos y bolivianos y a los comerciantes ingleses, ¿a quién perjudica? Uh-huh. A ver, a ver, a ver. Obviamente perjudica a Argentina, perjudica a Chile, uh-huh, a esos países sudamericanos, muy bien, Flores, que van a dejar de ser ahora abastecidos en gran cantidad por mercancías inglesas. Pero además de eso, va a afectar a quienes, a peruanos y bolivianos, ¿m? Pero de ideas conservadoras, ¿me entiendes? Y es por eso que hubo mucha oposición al proyecto de la Confederación Peruana Boliviana, mucha oposición. Tanto es que estalló la llamada guerra contra la Confederación. ¿Y qué estados son los que van a declarar la guerra? Chile y Argentina. El presidente Joaquín Prieto de Chile y el presidente Rosas de Argentina. Para eso, obviamente, vamos a señalar cuáles son las causas. O sea, cuáles son los motivos
por el cual estalla este conflicto. En primer lugar, el presidente chileno Joaquín Prieto y el presidente Rosas de Argentina se dieron cuenta de que la confederación generaba sobre todo un peligro para sus propios intereses comerciales y nacionales. La economía argentina y la economía chilena iba disminuyendo, iba cayendo, producto de la política de puertos libres que Santa Cruz había establecido. Por lo tanto, ellos no querían que su hegemonía comercial en Sudamérica se estanque o se elimine. ¿Qué es lo que hicieron? Decidieron declarar el conflicto contra la Confederación Peruano-Boliviana. Pero obviamente para esto debemos destacar a un ministro chileno que se va a convertir en el principal enemigo de la Confederación. Su nombre es Diego Portales. Diego Portales en ese tiempo elaboró, como parte de la geopolítica chilena, la llamada Doctrina Portales. Profe, ¿en qué consiste la Doctrina Portales? La Doctrina Portales, ¿no?, se basa sobre todo en dos ideas que Chile tiene que aplicar para que se convierta en la principal potencia de América del Sur. Diego Portales escribió esto. Decía, para que Chile se consolide como la primera potencia de América del Sur, tiene que, primero, acabar con la Confederación Peruano-Boliviana. Portales en su momento se daba cuenta lo peligroso que era este Estado confederado peruano y boliviano para los intereses nacionales chilenos. En segundo objetivo, lo segundo que dice la doctrina Portales es que Chile se expanda territorialmente, ya sea al norte o al este, quitándole territorios al norte a Bolivia y a Perú, o al este, quitándole territorios a Argentina. Entonces, esa es la doctrina Portales. Entonces, nos damos cuenta que esta doctrina, por ejemplo, que fue elaborada en 1839, miren, en 1839, ya impulsaba, ya impulsaba estas acciones que a futuro se van a presentar. Porque claro, Chile va a acabar con la Confederación Peruano-Boliviana, va a buscar acabar con la Confederación en ese contexto y después va a buscar expandirse. ¿Y cuándo logró Chile expandirse? En este año, chicos. En 1879, cuando empieza la Guerra del Pacífico. ¿Eso qué significa? Que Chile tuvo el proyecto de expansión, lo desarrolló por 40 años. 40 años Chile preparó su expansión hacia el norte. Y el Perú ni cuenta se dio. Imagínate. Ya está, muy bien. Entonces, ese es el interés tanto chileno, ¿no?, como también argentino, de acabar con la Confederación Peruano-Boliviana. Ahora, ¿cuál es el pretexto? Porque todo conflicto tiene un pretexto. Así que hay que señalar cuál es el pretexto para que Chile haya declarado junto a Argentina eh, el inicio de este conflicto. Y el pretexto tiene que ver con una expedición militar, la llamada expedición Freile. Ramón Freile, Ramón Freile, ¿quién es él? Él es un expresidente chileno. ¿Saben lo que intentó este personaje? Intentó dar un golpe de Estado en Chile para tomar el gobierno. Intentó dar un golpe de Estado a este personaje, a Prieto, Joaquín Prieto. Ese golpe de Estado fracasó. Las fuerzas de militares del gobierno de Pietro lograron detener esta expedición. Ahora, ¿saben lo que había hecho este personaje llamado Ramón Freire? Él había tomado el control de una embarcación peruana. Él había asaltado nuestros puertos y se había llevado a una embarcación peruana. Y dirigiendo esa embarcación peruana, intentó dar un golpe de Estado en Chile, imagínate. Inmediatamente el presidente Pietro dice lo siguiente. Bueno, entonces Freire no ha intentado tomar el poder por sí solo.
¿Has recibido apoyo de quién? Del Perú. ¿Has recibido apoyo de la Confederación Peruano-Boliviana? Así que hay que acabar con la Confederación Peruano-Boliviana. Ese es el pretexto, la justificación que toma el gobierno chileno para dar inicio al conflicto contra el Estado confederado. Así es. Ahora, vamos haciendo un pequeño descanso aquí y vamos a recordar una pregunta de examen de admisión. Una vez, ¿no? La Universidad de San Marcos preguntó, ¿cuántos conflictos tuvimos nosotros, ¿no? contra Chile durante la etapa republicana? A ver, ¿qué marcarías tú ahí? Había una alternativa que decía uno, ¿no? Otro, dos, tres, no sé, a ver, dime. ¿Cuántos conflictos hemos tenido durante toda la etapa republicana? Han habido, bueno, contra Chile han habido solo dos conflictos. Solo dos conflictos. El conflicto denominado Guerra del Pacífico, que es el más importante, y este conflicto, claro, el conflicto entre Chile y la Confederación Peruano-Boliviana. Son dos conflictos. Profe, en uno al menos hemos ganado, ¿no? Bueno, vamos a ver si ganamos al menos en uno, ¿no? Ujú. Veamos. Ahí está. Muy bien. La táctica o la estrategia militar que va a utilizar el Estado chileno es el sistema de expediciones restauradoras. Chile va a llevar a cabo la primera expedición restauradora en el año de 1837. Pero fue una pregunta, ¿y por qué el nombre expedición restauradora? Porque lo que Chile buscaba al acabar con la Confederación Peruana-Boliviana es restaurar, restaurar el mapa de Europa, el antiguo mapa de Europa. Profe, ¿cuál mapa de Europa? Aquel mapa donde Perú y Bolivia se encontraban separados. Lo que él quería sobre todo es dividir nuevamente a Perú y a Bolivia, eliminando así la Confederación Peruano-Boliviana. Por eso se llama expedición restauradora. Esta primera expedición restauradora enviada por el gobierno chileno va a estar sobre todo dirigida por Manuel Bulnes, ¿no? Pero hay un personaje que va a desencadenar toda la lucha armada en esta primera expedición. Su nombre es Blanco Encalada, ¿no? Aquí lo tenemos. El líder de esta primera expedición es Blanco Encalada. Este militar chileno contó con el apoyo de los siguientes personajes atentos: Gutiérrez de la Fuente, Ramón Castilla, Manuel Ignacio Vivanco, Felipe Pardo y Aliaga. ¿Te suenan esos nombres o no? A ver, ¿quiénes son esos personajes? ¿Has escuchado alguno de ellos o no al menos? Profe, Manuel Blanco Encalada es chileno, sí. Es una expedición militar chilena contra la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Y estos que lo terminan apoyando, quiénes son? ¿Son chilenos? No, ellos son también peruanos. Son conservadores peruanos. Pero fue una pregunta, o sea que hay peruanos que apoyaron a chilenos para acabar con la unión del Perú y Bolivia, sí. Recuerdan que quienes apoyaban el proyecto de la Confederación era el sector de los liberales peruanos, pero el sector de los conservadores peruanos está en contra de ese proyecto. Más bien están uniendo fuerzas contra el Estado chileno para poder acabar con la Confederación Peruano-Boliviana. Al final, las tropas restauradoras, el ejército restaurador de Chile, al mando de Blanco Encalada, desembarcaron en las costas de Arequipa, ¿m? Y llevaron a cabo una campaña militar bastante dura en esta zona contra las tropas confederadas. Al final, el ejército de la Confederación
al mando de Santa Cruz terminó derrotando a esta primera expedición restauradora y se decidió la firma de este documento, el Tratado de Paucarpata. El Tratado de Paucarpata. Un tratado a través del cual el gobierno chileno reconocía la existencia de la Confederación Peruano-Boliviana. Y Blanco Encalada, en nombre del gobierno chileno, se comprometía a no volver a atacar a la Confederación Peruano-Boliviana. Por fin, entonces, al final, el ejército confederado venció a Chile y la Confederación siguió existiendo, ¿no? Porque cuando Manuel Blanco Encalada desembarca en su país, llevando el Tratado de Paucarpata, el presidente Joaquín Prieto de Chile lo arrestó, lo acusó de ser traidor al Estado chileno, decidió quemar el Tratado de Paucarpata, no lo reconoce, Chile no reconoce este tratado, y decidió enviar tropas en una segunda expedición restauradora al Perú. Y es así como se produce la segunda expedición restauradora. Aquí tenemos un mapa, ¿sí? Donde podemos ver, ¿no? La primera expedición. Es esta de aquí, miren, esta de aquí es la primera expedición. Desembarcan en Arica, luego en Arequipa, luego obtienen una victoria, mejor dicho, terminan teniendo algunas victorias en Socabaya, ¿no? Pero son derrotados en Paucarpata. Esa es la primera expedición. Ahora, quiero que veas esta otra flecha, que está de un color un poco más oscuro. Esta segunda flechita que se dirige hasta Yungay es la segunda expedición restauradora. Esta segunda expedición restauradora fue enviada al territorio peruano en el año de 1838. Tiene una presencia aquí hasta el año 39, hasta fines casi del 39. Esta segunda expedición va a ser dirigida por el chileno Manuel Bulnes. Y también va a recibir colaboración, también va a recibir apoyo del sector conservador peruano. Aquí, por ejemplo, ¿quiénes están? Agustín Gamarra, Gutiérrez de la Fuente, Ramón Castilla, todo este sector está apoyando. Conservadores peruanos que van a prestar su apoyo al ejército chileno para acabar con la Confederación Peruano-Boliviana. Es así como Manuel Bulnes y su aliado Agustín Gamarra derrotaron en conjunto a José Luis Orbegoso. En la batalla de Portada Guía, en marzo del 38, vencen a José Luis Orbegoso, que era el presidente, recuerden, era el presidente del Estado norperuano. Profe, una pregunta. Entonces, si han terminado venciendo a Orbegoso y lo han destituido del mando político del Estado norperuano, ¿quién fue nombrado en su reemplazo como presidente del Estado norperuano? El propio Agustín Gamarra. ¿Puedes creer? Gamarra había sido nombrado como presidente del Estado norperuano. Después de esto, casi un año después se produce la batalla de Buin, donde no hubo resultados bastante claros. Y por último se produce la batalla de Yungay. Yungay, recuerden, esta batalla se libra en Ancash en enero del 39. La batalla de Yungay termina siendo una victoria para el ejército restaurador de Chile. Por otro lado, Santa Cruz decidió escapar, huye a la zona de Lima, después a Arequipa y más tarde viajó incluso a Europa, donde vivió varios años en Francia y bueno, es el lugar donde al final falleció.
Así es. Profe, entonces sin Santa Cruz o con la huida de Santa Cruz, la Confederación Peruano-Boliviana deja de existir. Bueno, sí. Y esto, la disolución de la Confederación Peruano-Boliviana se da de forma legal a través del Congreso de Huancayo. Ujú. El Congreso de Huancayo, un Congreso Constituyente, fue convocado en la ciudad de Huancayo para poder anular la Confederación Peruano-Boliviana. Ujú. Y también este Congreso va a encargarse de elaborar una nueva constitución para el Perú. Ahora, la pregunta es, ¿esta nueva constitución va a ser de tendencia liberal o de tendencia conservadora? Profe, pero todavía no ha dicho quién va a gobernar el Perú después de la Confederación Peruano-Boliviana. Una vez vencida la Confederación Peruano-Boliviana, los chilenos dejaron como presidente del Perú a Agustín Gamarra. Si Gamarra es conservador, la siguiente constitución, la llamada Constitución de Huancayo, va a tener una serie de leyes de tendencia que conservadora. Pues, ¿está? Así que vamos a hablar, ahora a hablar de este punto. Estamos en otro tema, segundo gobierno de Agustín Gamarra. A este segundo gobierno se le conoce justamente como la restauración. Y abarca del año 1839 a 1841. Pero fue una pregunta, ¿y por qué se le llamó la restauración? Porque lo que se buscaba en este contexto es restaurar la supremacía, restaurar la supremacía peruana, así como también la unidad peruana. Claro, que el Estado norperuano y el Estado surperuano se integren nuevamente en un solo Estado. Por eso se llama la restauración. Bueno, ¿cómo llega Agustín Gamarra al poder? Bueno, la llegada al poder de Gamarra, aquí lo tenemos en la imagen, es bastante simple, ¿no? Una vez que el ejército chileno, el ejército restaurador, derrotó a Santa Cruz en la batalla de Yungay, ese mismo ejército decidió establecer a Gamarra como presidente del Perú. Esta no es la primera vez que él gobierna. Recuerden, ¿hay un gobierno previo de él? Claro que sí. Entre el año 1829 y 1833. Esto es su segundo gobierno. Ahí está. Entonces vamos a conocer qué es lo que hizo Agustín Gamarra durante su segundo gobierno, ¿no? Durante esta etapa. ¿Qué medidas tomó, por ejemplo? Primero que nada, recordemos la tendencia que él tiene. A ver, chicos, ¿qué tendencia es Gamarra? ¿Qué tendencia tiene este personaje? Es liberal, es conservador, ya lo conocemos a él, ¿no? De la clase pasada, la clase anterior. A ver, ¿cuál es la tendencia? ¿Liberal o conservador? Es fácil entenderlo, ¿no? Si se unió a Chile para acabar con la Confederación Peruano-Boliviana, entonces dime de qué tendencia es. Claro, muy bien. De tendencia conservadora. Está, claro. Él es el más grande conservador, no te olvides. Él es el más grande conservador del Perú. Nos acuerden que los conservadores estaban a favor de que el presidente concentre más poder que el Congreso, un ejecutivo fuerte. Por eso es que a él también se le conoce como un gobierno autoritario, ¿no? De corte autoritario, claro. Ahí está, entonces su tendencia es conservadora, es un gobierno autoritario. Y bueno, en el plano interno, durante su gobierno, se terminan realizando algunas cosas muy importantes, como por ejemplo, se convoca el Congreso de Huancayo, ya les había mencionado esto hace unos instantes. Ese Congreso es el encargado de anular o decretar a través de una norma que la Confederación Peruano-Boliviana queda totalmente disuelta. Y además
este Congreso de Huancayo es el encargado de elaborar una nueva constitución para nuestro país. Esa constitución se denominó como la Constitución de Huancayo, o también llamada la cuarentona. ¿Mm? Ahora, es muy importante esto. La pregunta es, ¿por qué llamarle cuarentona? A ver, ¿por qué denominarle a esta constitución como la cuarentona? A ver, ¿de dónde surge el nombre? La cuarentona, chicos. Algunos de ustedes de repente se pondrá a pensar, mira, profe, como iba a empezar en 1840, durante toda la década del 40 duró, así que se llama cuarentona por eso. Bueno, no es así. Se le denomina cuarentona porque establecía lo siguiente: uno de los requisitos para poder asumir algún cargo político, miren, uno de los requisitos para poder asumir algún cargo político era haber cumplido como mínimo 40 años. ¿Entiendes? 40 años. Si quieres ser presidente de Perú, 40 años como mínimo. Si quieres ser, por ejemplo, ministro, 40 años como mínimo. ¿Entiendes? De ahí viene el nombre de la cuarentona. Claro, en ese tiempo, ¿no? Hay que entender, ¿no? ¿No? Que la sociedad era muy distinta a la actual, ¿no? En ese tiempo todavía existía la idea, ¿no? De que a mayor edad, ¿no? Mayor sabiduría, mayor conocimiento y obviamente mayor facultad para poder ejercer un cargo. Y esto bloqueó el acceso a varios cargos de gobierno a personas bastante jóvenes, ¿eh? Actualmente te pregunto, ¿no? ¿Cuánto es la edad mínima que debe tener una persona para poder ocupar la presidencia del Perú? A ver, muy bien, Torre Blanca, claro. Ujú. 35 años. Y para poder ser congresista, ¿cuánto es la edad mínima actual, chicos? En la actualidad, ¿cuánto es la edad mínima? Muy bien, claro, muy bien, Torre Blanca, 25. Ujú. En ese tiempo eran 40 años, imagínate. Entonces, eso bloqueó por muchos años el acceso a cargos de gobierno, ¿no? A los jóvenes. Profe, una pregunta. ¿Y cuántos años gobernarían presidentes? Bueno, según esa constitución creada en Huancayo, el periodo presidencial se amplió. Antes de esto, un gobierno podía ser únicamente de 4 años de duración. El periodo de gobierno fue ampliado a seis años. ¿Ya? Entonces, todo eso es, por ejemplo, lo que se establece dentro de la constitución de Huancayo creado, ¿no? 39. Y bueno, hay otro hecho que debemos también tomar en cuenta durante este periodo: la firma de este contrato, el contrato Quirós, la firma del contrato Quirós. El contrato Quirós, ¿sí? El contrato Quirós, chicos, terminó siendo un acuerdo comercial que fue firmado en el contexto de la prosperidad falaz. Entonces, la prosperidad falaz, sí, y estábamos cerca, estamos prácticamente a punto de vivir la prosperidad falaz. Pregunta, ¿la prosperidad falaz? Ujú. ¿En qué consistía la prosperidad falaz? A ver, ¿qué cosa era la prosperidad falaz, muchachos? A ver, vamos, vamos, vamos. Una etapa del Perú, que se caracterizó porque el Estado recibe grandes ingresos. Muy bien, claro. Esos ingresos que llegan al Estado peruano son producto de qué? De la venta de guano. El guano, el guano es el nombre que se le da, ¿no? Al estiércol o al excremento de ahí, los animales.
Y bueno, en ese tiempo, sobre todo, vamos a nosotros a dedicarnos a comercializar guano de aves. Profe, ¿por qué guano de aves? ¿Para qué sirve? Estudios geográficos realizados por el denominado padre de la geografía científica. Estamos hablando de Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt llega en el siglo XIX al Perú y hace una serie de estudios sobre varias cosas. Estudia climas, estudia la corriente, por ejemplo, la corriente peruana que lleva su nombre. Estudia también al pingüino de Humboldt, pero sobre todo estudia el guano de aves. Y se da cuenta de que el guano de aves tiene mayor potencial agrícola que cualquier otro tipo de guano. Entonces, por eso es que durante esa etapa el Perú se va a dedicar a vender, a comercializar una gran cantidad de este recurso. Muy bien, Ramos, por aquí. Ajá. Muy bien, Ramos. Claro, ya vamos a llegar a esto y está muy bien lo que has dicho, ¿no? Claro, es una etapa donde se creó una falsa realidad económica, ¿no? Donde los ingresos, los grandes ingresos del Estado no fueron invertidos, ¿no? En una industria, sino fueron invertidos en otras cosas, ¿no? Si bien es cierto, todavía no estamos en el tema de prosperidad falaz, pero la importancia comercial y la importancia económica del guano ya se está viviendo en ese tiempo. Y sabes, el Perú tenía gran cantidad de guano, grandes toneladas de guano. ¿Dónde, profe? Agrupadas en unas islas que están al frente de Chincha. Justo por eso se denomina estas islas como las islas de Chincha. Toneladas y toneladas de guano acumuladas ahí. Recuerden que en la época inca, los incas conocían, ¿no?, la propiedad del guano como fertilizante agrícola, pero los españoles no. Por eso es que durante los cerca de 280 años de dominación española, el guano no había sido utilizado como un fertilizante agrícola. Imagínate, 280 años aproximadamente de la colonia y miren toda la acción de las aves acumulada durante ese tiempo. Teníamos toneladas y toneladas de guano. ¿Y sabes quién se dio cuenta del valor económico que tenía el guano? Uno de los primeros peruanos que se da cuenta de esto es Francisco Quirós, el mismo que firmó el contrato Quirós. Quirós es un empresario peruano, ¿no?, que acuerda con el Estado lo siguiente, ¿no? Él le pide al Estado peruano que le termine arrendando, o sea, alquilando las islas de Chincha, a cambio de un pago fijo, ¿no? En el Estado, el gobierno en ese tiempo, le fue señalando lo siguiente, ¿no? Pero Quirós, ¿para qué necesitas estas islas? Están llenas de excremento de aves y todo lo demás. Quirós dice, estoy a punto de llevar a cabo un gran comercio. Voy a comercializar productos. Y no te preocupes por el guano, yo me encargo de limpiarlo. Bueno, al final él no iba a limpiar el guano, él no iba, mejor dicho, no iba a limpiar las islas del guano, sino lo que él iba a hacer es vender guano. Y él empezó a vender guano. Como el Estado ya le había alquilado las islas, lo que hizo Quirós es comenzar a vender guano. Él se encargaba de buscar compradores, fijaba el precio y realizaba la venta. Obviamente lo que obtenía producto del comercio del guano en ese tiempo era muchísimo más, ¿no? Incalculablemente más al monto que le terminaba pagando al Estado por el contrato. Profe, una pregunta. ¿Eso significa que al final del contrato Quirós terminó afectando al Estado peruano? Sí, lo terminó afectando. Cuando el Estado se da cuenta de lo valioso que era el guano de las aves y las islas que le había alquilado a Quirós, decidió anular el contrato Quirós. Así es. Quirós se hace multimillonario, el Estado anula el contrato y el Estado va a tratar de vender por su propia cuenta el guano a Europa mediante un sistema llamado la venta directa, pero eso lo vamos a ver después, ¿no? La venta directa, es decir,
El Estado se encarga de buscar el comprador, fijar el precio y realizar la venta. Así es. Bueno, vamos a seguir porque del segundo gobierno de Gamarra tenemos que hablar más. Por ejemplo, durante su gobierno se impulsa la creación de un diario, ¿m? Del diario El Comercio. Es una de las acciones que, por ejemplo, debemos tomar en cuenta. Además, también recordemos que la creación del diario El Comercio se hace con inversión de capitales, sobre todo chilenos. Y también se termina creando en ese contexto el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Ujú. Claro, estamos hablando del colegio ubicado en el centro de Lima, un colegio para varones. Ujú. Y bueno, en el plano externo, durante este tiempo, se va a producir un conflicto con Bolivia. Conflicto entre el año 41, 1841 y 1842. Pero fue una pregunta, ¿qué pasó con Bolivia? Por qué se, por qué se inicia un conflicto con Bolivia? Lo que pasa es que informantes al presidente Gamarra le habían llevado, ¿no? La siguiente noticia, de que en Bolivia, ¿no? El encargado de asumir el gobierno, el encargado de gobernar en ese tiempo era Miguel Velasco. Pero fíjese que tiene que ver. El presidente Miguel Velasco era el gobernante de Bolivia, pero había un general llamado José Vallivian, y Vallivian era un liberal, un liberal igual que Santa Cruz, era amigo cercano de Santa Cruz. Ya, y a Gamarra, profe, le termina dando miedo esto. Claro que sí, le da miedo. ¿Por qué? Porque si este general José Vallivian da un golpe de Estado y acaba con el gobierno de Miguel Velasco, ¿m? Si esto ocurre, Vallivian podría intentar restablecer la Confederación Peruano-Boliviana bajo las mismas ideas, ¿m? Bajo las ideas liberales. Y eso no le conviene a Gamarra porque sería volver al mismo proyecto que él se había encargado de poner fin con las tropas también chilenas como apoyo. Así es. Entonces Gamarra decide invadir Bolivia para evitar que José Vallivian dé un golpe de Estado y tome el poder. Al final, las cosas se salen de control. ¿Por qué, profe? Porque el presidente Miguel Velasco de Bolivia decidió unirse a José Vallivian. Profe, una pregunta, ¿unirse? Sí, decidió unirse. Miguel Velasco le dice, José Vallivian, tú quieres el cargo de presidente de Bolivia, ¿verdad? Yo te voy a entregar este cargo, pero con una condición. Con la condición de que me ayudes primero a acabar con los peruanos que nos están invadiendo. Es así como estos dos bandos de bolivianos se unieron para enfrentarnos, chicos. Rafael, no me digas que perdimos. Bueno, la batalla más importante de esta etapa es la batalla de Ingavi. Ujú. La batalla de Ingavi, producido en noviembre, ¿no? de 1841, ujú, significó una victoria del ejército boliviano. Bolivia vence a las tropas peruanas, pero no solamente perdimos la batalla, muy bien Ramos, sino que también perdimos a nuestro presidente. El presidente Agustín Gamarra fallece. Así es. Entonces, profe, ¿nuestro presidente ha muerto en una batalla? Sí. Ujú. Eso va a generar un vacío en el poder y obviamente también
eso va a ser aprovechado por los bolivianos, quienes deciden invadirnos. Ahora, profe, una pregunta. ¿Y qué pasó al final? Bueno, un general peruano llamado Gutiérrez de la Fuente, amigo cercano de Gamarra, por cierto, decide negociar la firma de la paz con Bolivia. Bolivia al final termina reconociendo, ¿no? Bolivia reconoce, ¿no?, que no debe seguir invadiendo el Perú y bueno, se establece lo siguiente, que las tropas, tanto peruanas como bolivianas, retornarían a su propio país y que en el futuro se terminarían por sellar los límites entre ambos estados. Así es, esto es lo que se termina acordando aquí. Y bueno, ¿cómo llega entonces el fin del gobierno de Gamarra con su muerte? Recuerden, una vez eh, que el presidente termina siendo asesinado prácticamente en la batalla de Gavi, Bolivia nos invade, y ese es un problema bastante importante en ese tiempo. ¿Por qué, profe? Porque como los bolivianos nos van invadiendo, la idea del Perú era negociar la firma de la paz y se negocia el Tratado de Puno. En este Tratado de Puno se negocia la firma de la paz. Quienes están presentes, José Valdivia y Gutiérrez de la Fuente, deciden poner fin a sus diferencias y así es como Bolivia retira sus tropas del sur del Perú y termina el conflicto. Así es. Muy bien, chicos. Es así como termina el segundo gobierno de Agustín Gamarra, con un intento fallido, ¿no?, de invadir con éxito Bolivia y acabar con la llegada al poder de Valdivia, que al final, como consecuencia de esto, Valdivia asume la presidencia. La pregunta es, ¿qué pasó en el Perú después de la muerte de Gamarra? A ver, fallece Gamarra, ¿qué pasa en el Perú? A ver, chicos. El Perú va a empezar a vivir una etapa bastante trágica, una etapa de crisis política. A esa etapa se le conoce como anarquía militar. La anarquía militar es un periodo de 4 años que va del año 1841 hasta el año de 1845. 1841 hasta 1845. Durante este periodo de tiempo, del 41 al 45, van a desarrollarse algunos eventos importantes. Por ejemplo, ¿por qué crees que este periodo se denomina anarquía militar? A ver, ¿por qué el nombre de anarquía militar? Recuerden que estas denominaciones para los periodos son establecidos gracias al historiador Jorge Basadre. A ver, la pregunta es, ¿por qué el nombre anarquía militar? A ver, a ver. ¿Alguna idea por ahí, chicos? ¿Por qué llamarle este periodo anarquía militar? ¿Qué cosa significa anarquía? ¿O qué es la anarquía? A Sin ver, gobierno. muy bien, vamos, claro. Eso es lo que significa, ¿no? Literalmente anarquía significa sin gobierno. Profe, entonces en esos 4 años no vamos a tener ningún presidente que nos gobierne. No, no es eso. Aquí vamos a interpretarlo de una manera un poquito cercana al concepto, ¿no? Basadre denomina anarquía militar esta etapa, ¿por qué? Porque no es que no haya un presidente o no es que no exista gobiernos, existen demasiados gobiernos más bien. En estos 4 años vamos a tener cerca de 10 presidentes. Profe, entonces no debería llamarse anarquía militar, profe.
todo caso que se llame poliarquía, no, pero eso no es- ¿por qué anarquía? Porque ninguno de estos gobiernos son gobiernos sólidos, gobiernos estables, son gobiernos bastante cortos. ¿No fue porque se murieron los presidentes? No, por las constantes guerras civiles y luchas internas que se van a desatar en el Perú durante este tiempo. Profe, no entiendo. Varios caudillos militares, varios líderes militares, liberales, conservadores, van a disputarse el control del Estado. Ejemplo, si un liberal llega al poder, un conservador trata de hacer frente a ese gobierno hasta destituirlo, ¿sí? Y asumir él el gobierno. Entonces, ¿qué significa? Que se van a formar aquí van a aparecer en el Perú varios gobiernos de facto. ¿Sí? ¿A qué se llama gobierno de facto, por cierto, chicos? A ver, ¿qué cosa es un gobierno de facto? A ver. ¿A qué se llama el gobierno de facto? Es un término que se usa mucho en cívica, ¿verdad? ¿Qué es un gobierno de facto? Un gobierno que llega al poder por golpe de Estado. Eso se llama gobierno de facto. La pregunta es, ¿por qué tantos golpes de Estado? Basadre se hace esa pregunta. ¿Por qué tantos golpes de Estado? ¿Por qué? ¿Por qué liberales y conservadores enfrentándose? Solamente por las diferencias políticas y no es así, chicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, llegaba al poder un conservador y un liberal se levantaba, le daba un golpe de Estado, el liberal asumía el gobierno, llegaba un conservador, le daba golpe de Estado a este liberal, pero este conservador podía ser sacado por otro conservador incluso. O sea, no solamente es que un liberal se oponga a un gobierno conservador y viceversa, sino que dentro del mismo bando liberal y dentro del mismo bando conservador hay también diferencias. La pregunta es, entonces, ¿no se da anarquía militar? Estos golpes de Estado no se dan simplemente por diferencias, sino ¿por qué? ¿Por qué hay tantos conflictos aquí? ¿Por qué hay tantas luchas entre militares por tomar el control del gobierno? Basadre lo dice, es como si los militares se disputaran un trofeo. Ese trofeo era el gobierno. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué cosa hay detrás de todo esto? Piensen un poquito y dense cuenta a ver qué cosa hay. ¿Qué cosa es lo que en verdad buscan estos militares? A ver, chicos. A ver, ¿qué buscarán estos militares? Si tienes el control del gobierno, puedes también manejar qué cosa? La economía del país. Y la economía del país en ese tiempo está poco a poco creciendo. ¿Y creciendo por qué? Porque el Perú empieza a vender qué cosa? Guano. Por lo tanto, lo que en verdad buscaban estos militares es controlar el gobierno para así apropiarse de estos grandes ingresos económicos producto de la venta del guano. ¿Te das cuenta? Esa es la anarquía militar. ¿Ya? Esa es la anarquía militar. ¿Mm? Está muy bien. Entonces vamos a ir viendo qué características se dieron durante este tiempo. Miren, a la muerte de Agustín Gamarra, quedó como presidente interino Manuel Menéndez. Y durante el cargo de presidente que tuvo Manuel Menéndez, se firmó el Tratado de Puno. Es el tratado con el cual se sella la paz con Bolivia, no te olvides. Imagínense, hay varios militares que se disputaron el control del Estado. Por ejemplo, Antonio Gutiérrez de la Fuente, Juan Rufino Torrico, Francisco Vidal, Manuel Ignacio Vivanco, San Román, Domingo Nieto, imagínense, todos estos militares que se disputaban el gobierno. Ahora, profe, una pregunta. Eso significa, uh-huh, eso significa que todos ellos van a gobernar el Perú, sí,
Imagínense, todos ellos, los de color azul, chicos, todos estos personajes van a llegar a ser presidentes del Perú durante ese tiempo. Por periodos bastante cortos, ¿ah? Periodos bastante inestables. El último periodo de gobierno, el último periodo bueno, el último gobierno de la anarquía militar fue justamente el gobierno de Manuel Ignacio de Vivanco. Fue el gobierno de Manuel Ignacio de Vivanco. A ese gobierno se le conoce como el directorio, chicos. A ese gobierno se le llama el directorio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegó a su fin este gobierno? Bueno, es Ramón Castilla, militar también de carrera, Castilla, un militar de tendencia conservadora, por cierto. Recuerden que ya lo hemos visto apoyando a Chile en contra de la Confederación Peruana Boliviana. Castilla decide enfrentar a Manuel Ignacio de Iván para tratar de tomar el gobierno. Y ahí se produce la batalla del Carmen Alto. Está, batalla del Carmen Alto. Pero si bien es cierto, Castilla se enfrentaba a Manuel Ignacio de Vivanco y lo va a terminar derrotando al final, Castilla, hábil, había enviado a uno de sus amigos, José Rufino Echenique, para atacar, para atacar a Lima y tomar el gobierno de Lima. Imagínense, tropas enviadas por Castilla al mando de José Rufino Echenique se dirigían a tomar la capital y a dar un golpe de Estado, proclamando a Castilla como presidente. Pero la población de Lima, los ciudadanos de Lima, decidieron hacer frente a las tropas de Echenique, dirigidos por Domingo Elías. Dirigidos por Domingo Elías. Una semana fue la resistencia de la población limeña en contra de las tropas de José Rufino Echenique. Una semana, chicos. Al final, a esa semana, históricamente se le llama la Semana Magna. ¿Cómo termina la Semana Magna? Cuando Castilla, después de haber vencido a Vivanco en la batalla de Carmen Alto, llega a la capital e intenta tomar el gobierno. Así es. Con la llegada de Castilla al gobierno, con la llegada de Castilla a la presidencia del Perú, se daba inicio a una etapa denominada como la prosperidad falaz, o la era del guano también, que como le hemos dicho es un periodo de inestabilidad económica, ¿no? No, profe, más bien un periodo de bonanza económica, sí, es una etapa de bonanza económica que va a ser, que va a terminar de ser mal invertido y que no va a generar el desarrollo de una industria nacional. Entonces, pero eso ya lo vamos a ver nosotros en la siguiente clase. Así que hasta aquí nos vamos a quedar en este punto. Vamos a ver ahora el material de preguntas. Sí, chicos, a ver, vamos por aquí. Me van a ayudar por aquí, por favor. A ver, sobre todo aquellos que han ido apagando su cámara. A ver, ¿no? Esta pregunta número 1 dice, indique qué factores permitieron la formación de la Confederación Peruano-Boliviana en la década de 1830. A ver, factores que permitieron a la formación de la Confederación Peruano-Boliviana. A ver, ¿qué marcan ahí, chicos? A ver, a ver, a ver. Muy bien, Leva. Muy bien, ya.
A ver, vamos. Envíen sus respuestas, vamos. La uno dice proyectos políticos comunes entre Perú y Bolivia. Claro que sí. Factores económicos y culturales, por supuesto, claro que sí. Profe, económicos entiendo, ¿no? Claro, quieren ser una potencia, pero ¿por qué culturales? Porque según la tradición histórica, como hemos mencionado, desde la época incluso pre-Inca, el Perú y Bolivia compartían, ¿no? Cierta influencia cultural, claro que sí. Ahí está. La 3 dice factores religiosos y militares, no. No, por eso no, eso no es un factor que permite el desarrollo, obviamente, o la formación de la Confederación Peruano-Boliviana. La respuesta efectivamente es la D. Muy bien. Muy bien, uno de dos. El objetivo de la Confederación Peruano-Boliviana era crear un Estado confederado que uniera los territorios de Perú y Bolivia para restaurar los circuitos comerciales que habían articulado en el sur del Perú, eh, el sur peruano y Bolivia, desde épocas prehispánicas. Ujú. Pero se truncó cuando en el Alto Perú fue incorporado el Virreinato del Río de la Plata y más adelante con la creación de Bolivia en 1825. Este proyecto, cuyo principal promotor fue Andrés de Santa Cruz, fue rechazado por Chile y algunos sectores del país por resultar contrario a sus intereses. Del texto se puede concluir correctamente que fue un proyecto, a ver, ¿qué marcas ahí? A ver, ¿qué marcamos ahí? Muy bien, García. Bien. A ver, chicos, ¿qué marcan ahí? La premisa A, donde dice exclusivamente económico y comercial dirigido por un caudillo. Bueno, esto de exclusivamente, ¿no? O solamente, únicamente, cada vez que te venga eso en una premisa, tenlo mucho cuidado, porque muchas veces se utilizan esos términos para indicar que es un distractor, ¿no? No es esa la respuesta. ¿Cuál es? La respuesta es la D, pues. Para restaurar la unidad geopolítica y comercial del altiplano. Así es. Muy bien, pregunta número 3. A ver, ¿quién nos ayuda por aquí? Eh, García, ¿sí? A ver, ayúdanos, por favor. Dos líneas nada más. Está por ahí, a ver. Eh, La Ley de Puertos Libres implantada por Santa Cruz en la Confederación Peruano-Boliviana significaba ante todo. gracias. Ah, pero esa era de las 4. Muy bien, ya bueno, está bien, está bien. Hay otro García, creo, aquí también, ¿no? Sí, creo, ¿no? María, ¿no? Ella nos va a ayudar a la 3, pues dos. Muy bien. A ver, vamos con la 4. ¿Qué marcamos en la 4? La ley de puertos libres implantada por Santa Cruz en la Confederación Peruana Boliviana significó ante todo, ¿qué cosa? ¿Qué marcas? Fácil. Muy bien, Astopillo, muy bien. Muy bien, Leva. Ya, ahora vamos con la 4. Vamos, estamos en la 4. Muy bien por ahí, excelente. Muy bien, muy bien, Leva, muy bien, García. Ya, ahí está.
Claro, la respuesta es la A, pues, ¿no? La eliminación de impuestos, ¿no? De internación de mercancía, o sea, las importaciones, sobre todo inglesas. Claro, la idea es garantizar así o promover la inversión, ¿verdad? Inglesa. La respuesta es la A, muy bien. A ver, vamos con la pregunta número 3. A ver, García, ayúdanos. García, María. Ujú. La división del Perú en dos estados otorgando autonomía administrativa al estado surperuano fue una propuesta diseñada por Andrés de Santa Cruz con el objetivo de... Muy bien, gracias. A ver, ¿qué respuesta le damos a esa pregunta? ¿Cuál es el objetivo de Santa Cruz? De dividir, ¿no? El Perú en dos estados. Vamos, vamos, chicos, estaba fácil. No me digas que se han complicado con eso, ¿no? Les explicaban, ¿no? ¿Se acuerdan que el objetivo era, si el proyecto de la Confederación fracasaba, la idea era integrar la zona del estado surperuano al estado de Bolivia. ¿Por qué? Porque Santa Cruz consideraba de que había mucha relación, ya que en la zona del sur peruano, en el estado sur peruano, había mayoría liberales, al igual que en Bolivia. Como eran de la misma mentalidad política, podían integrarse en un solo estado. ¿No? Al final, en todo momento, lo que Santa Cruz busca con esto es ganar aceptación, ganar el apoyo de quién, del sector liberal. Ujú. Por lo tanto, aquí la respuesta sería, a ver, mejorar la administración de la producción de mercancías para entrar ordenadamente en el comercio. No, la C más bien respondería al objetivo de crear la confederación y no al objetivo de dividir al Perú en dos estados, norte y sur peruano. Más bien aquí la respuesta sería la B. Obtener el respaldo de esta región que era de talente. ¿Qué significa? Talente significa no de ideas, no de pensamiento liberal, ¿no? Opuesto al sector de Lima, claro, porque en Lima y en las ciudades del norte estaban los conservadores. Los liberales, ¿dónde estaban? En el sur, ¿no? Arequipa, por ejemplo. Muy bien, ahí está. A ver, ¿quién más nos va a ayudar ahora aquí? A ver, Ramos, pero Ramos Ángelo. Ah, indique la causa principal que provocó la formación de las campañas restauradoras contra la Confederación Peruano-Boliviana y sus intereses hegemónicos en el Pacífico Sur. Muchas Uno, gracias, muy bien. bueno. ¿Qué marcamos aquí? A ver, está bien, vamos a ir. Claro, lo ideal es que lean hasta la 3, ¿no? Pero a ver, vamos, que los demás también piensen. Vamos, a ver, ¿qué marcan ahí? Causa principal que provocó las campañas restauradoras, o sea, las campañas militares de Chile contra la Confederación. Ya, muy bien, García, Alison.
A ver, a ver, a ver. Por ahí me dicen la política de puertos libres establecidas por Santa Cruz. Sí, esa es una causa. Pero ¿y la uno y la 2? La uno no puede ser. ¿Por qué? Porque la uno es un pretexto, ¿verdad? Es el pretexto que se utilizó. No es la causa, pretexto. La 2, las ideas geopolíticas de Diego Portales que cuestionaron la unidad de los estados peruano y boliviano. Sí, claro. La idea de Chile a través de la idea geopolítica de Diego Portales decía de que para que el Chile se convierta en la potencia de Sudamérica, se tiene que poner fin a la confederación y Chile tiene que expandirse, dos cosas. Claro, claro que sí. Entonces ahí también se ve, ¿no?, una causa. Recuerden, las ideas de Diego Portales es un motivo muy importante por el cual Chile decidió, ¿no?, direccionar su política a convertirse en una potencia a costa de acabar con la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? La respuesta sería 2 y 3, ¿no? La C, ahí está. Esta pregunta. Sobre los siguientes enunciados ligados a los hechos suscitados durante la Confederación Peruano-Boliviana, señalen el valor de verdad según corresponda. A ver. ¿Qué marcamos aquí? A ver, ¿qué marcamos ahí? Chicos, aquí está facilito, miren. Vamos, la 1 es verdadero. Ujú. Claro, eso ya lo hemos visto, no en la pregunta 1, me parece, en la pregunta 2. Ya está. La 2. El Estado de Honor Peruano recibió su autonomía político-administrativa al comulgar, o sea, al aceptar, ¿no?, al estar en relación a las ideas de Santa Cruz. No, pues no. Claro, más bien no recibe autonomía, más bien recuerden que cada estado estaba y tenía su propio presidente, pero por encima de ellos estaba el cargo de protector, por lo tanto no había autonomía. Falso. Chile vio duramente afectados sus intereses comerciales y por ahí la Confederación como ya, claro, verdadero, ¿no? Y la 4 es falso, ¿por qué? Porque dice que las fuerzas militares chilenas no requirieron apoyo político ni militar, y es falso. Más bien, hay apoyo peruano, ¿no?, de los conservadores peruanos. Entonces aquí la respuesta es la C, ¿verdad? Verdadero, falso, verdadero, falso. Ya, la 7 facilito. Tras ponerle fin a la Confederación Peruano-Boliviana, el gobierno reunificado del Perú quedó en manos de quien tuvo una clara tendencia, ¿no?, y fuerte rechazo, fuerte respaldo, y fue respaldo por el gobierno, respaldado por el gobierno. Está facilito. ¿Cómo completas eso? Muy bien, García Alison, muy bien.
Muy bien, Borokis, muy bien, muy bien, bueno. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Fácil, ¿verdad? Claro. Ujú. El gobierno quedó en manos de Agustín Gamarra, quien tuvo una tendencia conservadora, es el más grande conservador del Perú, y recibió respaldo del gobierno chileno. Claro que sí, claro. 8. En el segundo gobierno de Agustín Gamarra se inició la comercialización del guano. Esto se hizo mediante el contrato Quirós y a través del, a ver, contrato Quirós. Contrato Quirós. Ujú. ¿Con qué tiene que ver ese contrato? Recuerden. ¿En qué consistía el contrato? Muy bien por ahí. Muy bien, muy bien. Muy bien, Kevin. Muy bien por ahí. Edira, muy bien. Muy bien, Ramos. Tiene que ver con el arrendamiento de islas, el alquiler de islas, chicos. En eso consistió el contrato Quirós. Recuerden, el Estado le alquilaba las islas a un empresario llamado Francisco Quirós y él ya se encargaba de vender el guano, ¿verdad? Secretamente, escondidas del Estado. Hasta que el Estado se entera y terminan anulando el contrato y pasan al sistema de venta directa. Después del sistema de venta directo, en tiempos de Castilla, eso lo vamos a ver la siguiente semana, aparece el sistema de las consignaciones. ¿En qué consiste? En empresas extranjeras, primero fueron extranjeras, pues, ¿no? Y se dedicaban a realizar el comercio del guano. Es decir, ellos vendían el guano, buscaban compradores, fijaban el precio, se encargaban de trasladarlo todo y obviamente obtenían una comisión. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. 9. Características de la anarquía militar. ¿Mm? En el Estado peruano. A ver, a ver, a ver. Que marcamos en 9, chicos. La 1 sí, pues un periodo breve, 4 añitos, periodo breve. Inestabilidad política, obviamente que sí. Presencia de guerras civiles, claro. ¿No? Obviamente, la respuesta es la C. Ujú. Muy bien, por ahí Leva. Está. 20. Durante la anarquía militar, ¿m? Se pudo reflejar claramente el caos y la convulsión política y social de la República del Perú. Esta etapa se caracterizó por ser una etapa difícil en la historia del Perú en la cual ningún gobierno logró consolidarse. Asimismo, este contexto originó tras la muerte de Gamarra, originado debe ser, tras la muerte de Agustín Gamarra en 1845, donde legalmente le correspondía a asumir la presidencia del Perú, pero tras distintos golpes de Estado, finalmente este asumió la presidencia posterior al triunfo de su aliado Ramón Castilla sobre Echenique, quien representaba el ejército del directorio en la batalla. Ahí está, a ver. ¿A quién le correspondía ser presidente? Al vicepresidente Manuel Menéndez, ¿verdad? Lamentablemente las guerras civiles hicieron que él sea despojado del gobierno. Claro, ahí está, la respuesta sería la B, ¿no? Y es así, chicos, como terminamos nuestra clase. Bueno, ya en unos minutos iniciará su domiciliaria. Avancen, por favor, trabajen con eso, con calma. Bueno, ahí nos quedamos. Muy bien, Farfán. Excelente.
Listo, chicos.